Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 166. Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 20. Ben-Hadad ataca a Samaria. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta tal como dice mi señor y rey: yo soy tuyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana, como a esta hora, voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó a llamar a todos los ancianos del país y les dijo: miren cómo ese tipo nos quiere causar problemas cuando mando que le entregara mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata. ¿No se los negué? Los ancianos y todos los del pueblo respondieron: no le hagas caso, su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que Acab le respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle a mi señor rey, yo tu servidor haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad, si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato les ordenó a sus tropas a las armas, así que se prepararon para atacar la ciudad. Acab derrota a Ben-Hadad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos, y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó capturarlos vivos, sea que venga en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario, y los sirios
tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. Más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: «No se duerma usted en sus laureles, trace un plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar». Por otra parte, los funcionarios del rey de Siria le aconsejaron: «Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros oficiales. Prepare usted también un ejército como el que perdió caballo por caballo y carro por carro para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos». Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente pasó revista a las tropas sirias y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabra, mientras que los sirios cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey del Israel y le dijo: «Así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor». 7 días estuvieron acampados los unos frente a otros, y el 7º día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería siria. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también había escapado de la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: «Hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Rindámonos ante el rey de Israel y pidámosle perdón. Tal vez perdone a usted la vida». Se presentaron entonces ante el rey de Israel, se rindieron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: «Por favor, perdóname la vida». «¿Todavía estás vivo?», preguntó el rey. «Pero si es mi hermano». Los hombres tomaron esa respuesta con un buen augurio y, aprovechando la ocasión, exclamaron: «Claro que sí, Ben-Hadad es su hermano, vayan por él», le dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: «Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria». Acab le respondió: «Sobre esa base te dejaré en libertad». Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Un profeta condena a Acab. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profeta le dijo a otro: «Golpéame», pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: «Por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león». Y después que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: «Golpéame». Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino. Cubrió el rostro con un antifaz,
Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: «Este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la suya y con 3,000 monedas de plata». Mientras este servidor, su majestad, estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. «Esa es tu sentencia», respondió el rey de Israel. «Tú mismo has tomado la decisión». En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey: «Así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo». Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. El viñedo de Nabot. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este le dijo a Nabot: «Dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas, ya que está tan cerca de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo. Mejor, o si lo prefieres, te pagaré lo que valga». Pero Nabot le respondió: «El Señor me libre de vendérselas a su majestad, lo que herede de mis antepasados». Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado, porque Nabot el jezreelita le había dicho: «No puedo cederle a su majestad lo que herede de mis antepasados». De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: «¿Por qué estás tan deprimido que ni comer quieres? ¿Por qué le dije a Nabot el jezreelita que me vendiera su viñedo, o que si lo prefería se lo cambiara por otro?» Pero él se negó. Ante esto, Jezabel, su esposa, le dijo: «¿Y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y come, que te hará bien. Yo te seguiré al viñedo del tal Nabot». De inmediato escribió carta en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: «Decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 sinvergüenza y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlos y mátenlos a pedradas». Los ancianos nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 sinvergüenzas, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: «Nabot ha sido apedreado, está muerto». Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: «Vamos, toma posesión del viñedo que Nabot el israelita se negó a venderte. Ya no vive, está muerto». Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje: «Ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria». En este momento se encontraba en el viñedo de Nabot, tomando posesión del mismo. «Dile, así dice el Señor: no has asesinado a un hombre,
y encima te has adueñado de su propiedad. Luego dile, así también dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab le respondió a Elías, mi enemigo. Así que me has encontrado. Sí, contestó Elías, te he encontrado, porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor, quien ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo y de tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido, así que andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 9, verso 32. Eneas y Dorcas. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarles, por favor, vengan ustedes a Jope enseguida. Si demora. Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes le presentó viva la noticia. Se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor.
Capítulo 10. Cornelio manda llamar a Pedro. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. Como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi al mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por los 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio se estaban preguntando por la casa de Simón. Se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted, a su casa, para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 74, verso 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate del pueblo que adquiriste desde tiempos antiguos, de la tribu que redimiste para que fuera tu posesión. Acuérdate de este monte, Sión, que es donde tú habitas. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Todo el santuario lo ha destruido el enemigo. Tus adversarios rugen en el lugar de tus asambleas y plantan sus banderas en señal de victoria.
Parecen leñadores en el bosque, talando árboles con sus hachas y martillos. Destrozan todos los adornos de madera. Prendieron fuego a tu santuario. Profanaron el lugar donde habitas. En su corazón dijeron: los haremos polvo. Y quemaron en el país todos tus santuarios. Ya no vemos ondear nuestras banderas, ya que no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. Meditación del día de hoy. Podemos ver un personaje que es muy malvado. Hay personas que se concentran en este personaje y hay otros que no. La esposa de Acab, llamada Jezabel, podemos ver cómo era ella la que tenía el rol de mando, el rol de sacerdote, el rol como si fuera ella la que ordenara todo en el palacio y sobre Israel. En el verso 25, ¿verdad?, del capítulo 21 de Primera de Reyes, podemos ver que dice: nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Pueblo de Dios, mis queridos oyentes, debemos tener claro que una esposa debe de hacer lo que habla la palabra de Dios. Somos la ayuda idónea. Y posiblemente tú no estás casada, pero estás en esa espera. Y el peor ejemplo que puedes seguir es el de esta mujer llamada Jezabel. Jezabel es un espíritu inmundo que opera en muchos matrimonios y que siempre quiere gobernar sobre su esposo. En este caso era Acab. Acab se deprimía, Acab muchas veces no sabía qué hacer, pero tampoco hacía lo que agradaba al Señor Acab, porque era influenciado totalmente por Jezabel. Vemos cómo dice este verso: simplemente ella hace lo que ofende al Señor. Y Acab, que siempre era animado por Jezabel, podemos ver cómo su reinado terminó. Hoy el Señor te hace una observación y te dice: evalúa cómo está tu matrimonio. Evalúa si tú como hombre estás ocupando tu rol de esposo, tu rol de sacerdote, como padre, como líder. Y tu mujer, te exhorto a que puedas estudiar más sobre este espíritu. Porque si tú te evalúas y reconoces que esto muchas veces puede gobernar sobre ti, échalo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones.